Hola, ¿qué tal? Estamos aquí aprovechando las ventajas de las tecnologías para poder acercarnos. Hay quien sostiene que las tecnologías son un fantasma o son una barrera. Em, yo sugiero revisar varios textos y sobre todo las estadísticas de la realidad de cómo las tecnologías han logrado expandir al ser humano con sus luces y con sus sombras. Vamos a afrontar el día de hoy un par de aspectos del temario de metodología jurídica. Tenemos dos unidades, la 8, 9 y 10, que tienen que ver con el Sistema Nacional de Investigaciones, de investigadores, con las revistas indexadas y las revistas arbitradas. Vamos a empezar simplemente respondiendo de manera inicial, de manera primaria, que una revista indexada es aquella, o una publicación indexada, es aquella que pertenece a un índice, que cada uno tendrá sus requisitos. Habrá índices más científicos que otros, habrá índices institucionales, gubernamentales, índices universitarios y hoy por hoy prácticamente todos los países tienen algún organismo que se encarga de la coordinación de las ciencias y las tecnologías y de la producción científica de cada país. Si ustedes pueden ver aquí en pantalla, en una búsqueda preliminar, el que antes era CONACYT sin H, que era ciencia y tecnología, no sé por qué las humanidades definitivamente no se puedan considerar científicas, pero tiene que ver con cómo está organizado el aparato de coordinación de cada estado. Aquí vemos nuestros indicadores, vemos que está una página gubernamental, vemos que nos presenta un snippet que está desglosando algunas de las estructuras de las pestañas básicas del CONACYT y algunas cuestiones que nos pueden interesar. Aquí, si nosotros entramos a esta página oficial, lo primero que vamos a ver es, pues, evidentemente su estructura, ¿sí? Los servicios en línea que tiene, los datos de contacto, los correos y qué es, cuándo nace, los programas específicos. Aquí vemos el programa 21-24, el programa institucional, un programa especial y el sistema integrado de información. Dentro de los servicios en línea, pues podemos entrar y ver qué hay, cómo se registran los usuarios, un currículum vitae único, los fondos institucionales, el sistema de posgrado, el registro de evaluadores acreditados, los estímulos fiscales, programa Sistema Nacional de Investigadores, sistema de becas que puede ser de su interés, evaluación científica y tecnológica, que nos interesa mucho, sistema de clasificación de revistas mexicanas de ciencia y tecnología y de las instituciones y empresas científicas. Entonces, aquí ya nos dice cómo nos registramos, nos dice en qué consiste este sistema de clasificación de las revistas, las áreas de conocimiento que tiene, etcétera. Aquí nos dice que hay 269 revistas que forman parte del sistema y que muchas de ellas son revisadas entre pares. Y esto interpares especializados, nos habla de revistas arbitradas, porque estos pares son árbitros que revisan ciertas características de un escrito para saber si pasa directamente a la publicación, si tiene algunas correcciones que hacer en materia editorial, de forma, de fondo, o si definitivamente no reúne los requisitos y no pasa en ese periodo de revisión. Se procura esta revista y bueno, pues siguiendo esta política de acceso abierto, hay un decreto que es importante tomar en cuenta, que es el del 20 de mayo de 2014, de 2014, con esa fecha, por si quieren ustedes hacer una captura de pantalla y poner allí de alguna manera, pues el referente de este marco jurídico que puede sernos de utilidad. Muy bien, pues aquí yo dejo de compartir para mostrarles algunas cuestiones
que podemos precisar en las preguntas de hoy. Entonces, ya ubicamos allí donde está el Sistema Nacional de Investigadores y pues cuáles son algunos de los requisitos para pertenecer a este sistema. Obviamente el interés en esta unidad no será igual para un estudiante de primer semestre que de sexto semestre de la licenciatura que un estudiante de maestría, doctorado o especialidad que pueda ver en sus próximos planeaciones, que pueda haber la necesidad de tener publicado un artículo cada 2, 3 meses o cada semestre y que pues además esto fortalece la posibilidad de contar con ingresos por dedicarse a la publicación. Bueno, vamos a ver una página anterior, que es la página que antes no tenía la H, y vemos que básicamente tiene estas mismas pestañas que las que acabamos de abrir y que tiene que ver con dónde ubicamos este sistema de becas y el Sistema Nacional de Investigadores. Ahí está la unidad 10 para que la naveguen con calma. Siempre es importante saber que contamos con becas nacionales y con becas en el extranjero, institucionales, universitarias, que pueden apoyar nuestro esquema presupuestario para conocer otros mundos, otras prácticas, otras fuentes, otras redes académicas. Una cosa que nos interesa es este Programa Nacional de Posgrados de Calidad y cuáles son sus requisitos, así también como las áreas operativas que tiene el CONACYT actualmente con cada uno de sus servicios y las publicaciones que nos ofrece. Otra de las cuestiones que pudiera consistir tal vez en una pregunta de examen de la unidad 8 es en qué consiste el Sistema Nacional de Revistas de Investigación, que lo marcamos en la introducción, y sobre todo, ¿qué tipos de taxonomías, de clasificaciones de las revistas existen? De momento podríamos decir las científicas, las no científicas, que pueden ser meramente de divulgación, como Proceso, El Mundo del Abogado. Estas no son revistas científicas, son revistas de divulgación. Otra pregunta que también podemos hacer, que tiene que ver con varias unidades, es cómo se clasifican los saberes, y cualquier clasificación impone distintos criterios. Entonces, las clasificaciones pueden ser de acuerdo a una línea gubernamental, a una línea estatal o a una línea institucional. Entonces, por ejemplo, casi todas las universidades, pues, por cuestiones de priorización, tienen clasificadas en ciencias a secas o ciencias duras, ciencias naturales, también ciencias sociales y artes y humanidades. Normalmente las universidades tienen esta clasificación, aunque hay algunas posibilidades híbridas o mixtas o algunas excepciones. Aquí el CONACYT nos habla de estas 7 áreas del conocimiento. Hay algunas que las desglosa específicamente, por ejemplo, medicina y ciencias de la salud, que como vemos, después de las ciencias sociales, son las que más revistas tienen. Ciencias sociales tiene 101 de estas 269 que formaban parte, y como acabamos de ver, sigue siendo hasta 2023, porque acabamos de revisar la página, y forman parte de ese sistema de revistas de ciencias, humanidades y tecnología, y vemos que hay 101 revistas en ciencias sociales. No sabemos si todas están arbitradas, pero sí sabemos que están registradas en este índice. Y luego vemos que el siguiente grupo de revistas es este que está en 49 revistas de medicina y ciencias de la salud. Entonces, las áreas de conocimiento son arbitrarias. Eso no quiere decir que sean impuestas. Arbitrariedad no quiere decir que sea caótico o que sea aleatorio. Lo arbitrario quiere decir que así lo arbitra, lo decide un criterio, sea personal, sea institucional. En este caso, es el CONACYT el que establece estas 7 áreas, pues por consideración del número de revistas que se están planteando y por tal vez también la actividad o sea un criterio de demanda de becas o de intercambios o algunos otros criterios. Entonces aquí tenemos estos 7 áreas del conocimiento
en el que están clasificadas el Sistema Nacional de Revistas de Investigación, que ya vimos dónde lo clasificamos. Nosotros teníamos un acceso muy amigable en el modelo anterior sobre las revistas y aquí me di a la tarea de hacer una revisión, una búsqueda para saber exactamente cuántas revistas jurídicas de estas 269 que acabamos de ver están disponibles, revistas jurídicas que mencionen la palabra derecho o que mencionen jurídico, ciencias jurídicas, y vemos que en esa búsqueda en el sistema solamente 3 de ellas, 3% de ellas, o sea, 9 de 269 son jurídicas y más de la mitad, es decir, 6, pertenecen a las 16, 14 específicamente, publicaciones en presencial, en línea o en red del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra magna casa, la Universidad Nacional Autónoma de México. Buscando en el ranking de criterios y requisitos de este índice, encontramos en el lugar 24 el Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Una pregunta interesante para un examen es: ¿cuántas revistas jurídicas están indexadas en los 220 primeros lugares de estas 269? ¿Sí? ¿A qué institución pertenecen? ¿Quién las coordina o dirige? ¿Y cuántas revistas especializadas tiene nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas, nuestra Facultad de Derecho o la institución que corresponda, por ejemplo, a alguna institución del interior de la República, Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Puebla, Oaxaca? ¿Y cuáles de esas revistas están aquí en este índice de acuerdo a los requisitos que este índice está evaluando? Entonces, aquí encontramos en el lugar 24 este Anuario Mexicano de Derecho Internacional, el Boletín Mexicano de Derecho Comparado en el lugar 47, Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional en el 63. Luego tenemos el problema, Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho. Y en quinto lugar tenemos por acá la revista Estudios de Derecho a la Información, también del Instituto de Jurídicas. 1, 2, 3, 4, 5 revistas de jurídicas allí ranqueadas. Y luego, entre las foráneas, destaca esta de Derecho Global, Estudios sobre Derecho y Justicia, de la Universidad de Guadalajara, en el lugar 153. Tenemos del ITAM la revista Isonomía, revista de Teoría y Filosofía del Derecho, y tenemos también revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 revistas jurídicas de las 9 que detectamos que son jurídicas y cuáles que son estas 5 que mencionamos del Instituto de Jurídicas. Entonces, ahí lo tenemos. Acá, si nos vamos a otros índices, pues podemos encontrar Google Academics, las métricas, o Google Scholars, que nos dice otros criterios y otros índices, pues que básicamente van a seguir esta tendencia, este empuje de lo que inició en 1997 The Web of Science, que nos habla de ciertos parámetros dignos de ser observados en las publicaciones y que replica muy cercanamente el Latindex propuesto en Brasil. Entonces, aquí lo que podemos decir es que entre menos salimos de nuestra pequeña área de confort, pues el índice de validación de calidad es más bajo, porque lo que interesa es la apertura para confrontar ideas, para reconocer que existen, y esto nos lleva a la pluralidad en mayúsculas. La pluralidad, por una parte, de las fuentes, que no tenga yo 3 libros de mis amigos o de mis amigas, y también tiene que ver que la actualización, aunque yo esté estudiando un tema muy clásico de Aristóteles, pues habrá especialistas en Aristóteles que sigan haciendo investigación al respecto y que me permitan tener, aunque sea, alguna fuente actualizada. Entonces, la pluralidad no solo es de fechas, es de masas críticas y también de centros de producción especializada. Entonces,
Una tesis que tiene solo referencias de los 3 amigos clásicos o de las 3 amigas clásicas del mismo centro, de la misma institución, pues tendrá menos valor que un trabajo de investigación que tiene fuentes, por ejemplo, libros, monografías, revistas, consultas de páginas electrónicas, que tiene un texto de 2022, otro de 1960 y así, que la pluralidad sea en tiempo, en modo, en lugar y de diferentes centros especializados. Esto es algo que se toma muy en cuenta para crear en 1997 esta Web of Science. Pero dado que en Latinoamérica normalmente a veces en África las revistas están en rankings muy bajos, se generó también lo que se llama las altmetrics, la altimetría y decir, oye, no, yo quiero también tomar en cuenta este otro requisito o quiero también ver esta otra variable para poder decir que pues no puedo competir con tus 59 millones de dólares para generar publicaciones, pero tengo esta otra variable que ofrecer. Por ejemplo, el número de visitas en una página, pues solamente nos habla de popularidad o de el tamaño de una red, pero no necesariamente sobre la calidad. Bueno, volveremos a lo de las métricas, pero aquí sí es muy importante colocar algunos de los requisitos que quisiéramos nosotros sugerirles de acuerdo con esta tipología, con esta taxonomía de la American Psychological Association, APA, que nos dice que hay varios tipos de artículos científicos que son los que nos interesan para efectos de desarrollar ciencia jurídica. Son todos estos y que pueden ser incluso una reseña de libros o lo que trabajamos mucho aquí en el seminario, estos comentarios cotidianos, estas réplicas, estas retroalimentaciones a un texto, a un video, a un conversatorio y que serían los pasitos o los productos iniciales pues de una estudiante, de un estudiante de licenciatura o de maestría, doctorado en los estudios jurídicos, ¿verdad? Entonces, tenemos distintos niveles de profundización, escalas de cientificidad, y vemos que una reseña puede ser muy, muy profunda, muy completa, que casi ya sea como la estructura de un artículo, y puede ser que haya una reseña pues más o menos superficial de acuerdo con los elementos que se están reseñando. Desde luego, para una reseña es muy importante tener la estructura básica o la genealogía básica de un texto, quién la hizo, cuándo la hizo, por qué es importante, en qué masas críticas se mueve, si tiene algún logro particular, porque si no, no podemos leer a tal autora o autor en un contexto. Entonces, viendo esto, cualquier documento jurídico tendría que tener una estructura. Nosotros hemos analizado estas estructuras que se plantean en numerosas revistas internacionales arbitradas e indexadas. Hay revistas indexadas que no son arbitradas y la mayoría de las revistas arbitradas pues son indexadas, pero no necesariamente son dos situaciones paralelas. Entonces, aquí lo que no nos puede faltar en un artículo científico, pues es el aparato crítico, las fuentes selectas, las fuentes más importantes que brindan base a tu argumentación. Luego, la parte empírica puede variar y cada quien pondrá en cada apartado lo que considere, pero sí es muy relevante que tengamos en cuenta que se habla de estos modelos o etapas, ¿no? IMRAD, IMRAD. Esto pues ya depende de cada persona, pero una cuestión que es muy importante, que la tenemos en un video de Puzzle, es las citas. Cómo estamos referenciando, porque estamos viendo esta oleada de atribuciones o señalamientos de plagio, porque pues es importante saber que metodológicamente carecemos de estas bases muchas veces para las citas, para referenciar y simplemente tomamos páginas y páginas de un texto y las copiamos y las pegamos. Esto, desde luego, se llama plagio y no es conveniente. Tenemos que, aunque no haya habido una mala intención, la realidad es que hay que referenciar y decir cuántas páginas estamos
referenciando a ese autor, no es, ya la cité al principio y ya no la vuelvo a referir, eso tampoco se vale. Les recomendamos este video de Edpuzzle y es un requisito el que tú tengas tu aparato crítico y el nexo causal. No solamente que pongas al final estas referencias, sino que vayas entretejiéndolas a lo largo de tu argumentación. Entonces, esta es desde luego, una señal importante de que el artículo tiene algún nivel de cientificidad. Pero para nosotros, 4 apartados son muy necesarios. La parte de hechos en la introducción, como lo hemos referido ya varias veces en las tesis que ustedes pueden consultar, de la que habla en la Dirección General de Bibliotecas, ahí podemos ver exactamente qué es lo que lleva. Es la base de un protocolo de investigación medianamente serio. Entonces tenemos ahí esta parte empírica, la introducción y el planteamiento del problema, que son realmente la cúspide, el foco de nuestra orientación, de nuestra mirada, así como tenemos por otra parte el apartado de delimitación conceptual, qué quiero decir cuando hablo de robo de identidad, o qué quiero decir cuando hablo de democracia deliberativa, o qué quiero decir cuando hablo de grupos vulnerables, o qué entiendo por niñas, niños y adolescentes. Estas razones y escalas éticas integran el marco teórico conceptual. En la otra parte de la base tenemos lo que requerimos forzosamente para desarrollar ciencia jurídica, que es el apartado o el aparato jurídico, el aparato jurídico de las normas y de las instituciones que llevan la atención de el problema de las variables que estamos observando. Entonces, sí es muy importante que nosotros podamos distinguir al menos estas 3 primeras partes y que todo ello se integra, no son módulos aislados de los que podemos prescindir o quitar, sino que se integran en una especie de retícula de enfoque sistémico en el estudio de caso o el aspecto de la vida real donde vamos a vincular los hechos, los conceptos, las normas y las instituciones. Ahí es donde integramos y decimos, miren, esto pasó o esta es la hipótesis virtual o que tengo pensada en un caso que sucediera esto. Puede ser un caso de la vida real o puede ser un caso hipotético. Y ahí se aplican los conceptos, ahí se aplicarían las normas y las estadísticas, las justificaciones que nosotros tenemos en la parte empírica. Entonces, la investigación IRIS, investigación integral, innovadora, resolutiva, significativa, integral sobre todo, estos son los apartados y claro, todo ello termina en el colofón de tu aparato crítico. Entonces, aquí sabemos claramente qué va en una introducción, qué va en el planteamiento del problema, por qué es importante y el encuadre de esto que estamos hablando en este momento de la clasificación de las revistas y la importancia de presentar un aparato crítico relevante que le dé un nivel de cientificidad, de credibilidad a lo que estamos estudiando. Vamos a ver muy rápidamente para terminar con este planteamiento y esta cápsula. Compartimos la pantalla. Aquí tenemos esto que se llama la infometría, la métrica de la información, esta información que hoy en día nos desborda. Y algunos de los indicadores científicos, las métricas cienciométricas, las métricas científicas que tienen que ver con qué grupos colaboramos, con el contenido, con la forma de citar, con el impacto de estas publicaciones y desde luego con el ritmo de producción que allí podemos ver cómo impacta en materia de género, por ejemplo, a las mujeres que nos retrasamos 10, 15 y hasta 20 años por atender esta economía del cuidado doméstico y social. Entonces, aquí el tema de estas métricas alternas
por lo menos tienen que tomar en cuenta 1, 2, 3, 4, 5 campos. ¿Con quiénes colaboramos? ¿Cómo está sustentado, diseñado el contenido? El apoyo en las citas, en el aparato de citas, el impacto que generamos en el aprendizaje, en quienes están recomendando estos textos y desde luego la producción. Entonces, si nosotros juzgáramos a Juan Rulfo por la producción, pues Juan Rulfo únicamente hizo un texto y es famoso internacionalmente, hizo un texto pero muy bien hecho. Y hay quienes tienen 300 publicaciones por día y que son realmente pues simplemente un refrito de otras publicaciones y muchas veces ni siquiera se referencia. Entonces, aquí esto vemos que hay que irlo pensando y bajando. La infometría tiene dentro de sí la métrica de la ciencia, la métrica de las redes, las métricas alternas, las métricas de los documentos que sean libros, revistas, etcétera, y la métrica del ciberespacio, de este Big Data que hoy en día es una realidad cotidiana para beneficio de quien quiere aprender. Entonces, ¿qué es la cienciometría? La cienciometría es una ciencia que estudia la producción científica a efectos de medir y analizarla. Los temas principales de investigación miden lo que ya dijimos, el impacto, los conjuntos de referencia de los artículos, la comprensión de las citas, el mapeo de los campos científicos y la producción de indicadores. Por ejemplo, un texto puede medirse por el objetivo que se planteó, saber si lo cumplió y con qué profundidad o con qué escala. No podemos ni siquiera pensar que en una ponencia de 15 minutos se pueden abordar todos los aspectos críticos de un tema. Entonces, ¿cuáles fueron las prioridades en 15 minutos, en 5 páginas o en 15 páginas? Otro ámbito que también debe de estudiarse es, por ejemplo, el número de doctores titulados, el número de maestros, el número de horas de actualización, el número de cursos, las maestrías, las ponencias, todo esto que se mide en los informes académicos. Entonces, aquí con esto creo que podemos tener muy claro el tema de los modelos de comunicación y si vemos la característica innovadora o creativa en las teorías, la forma de plantearlo, abrir y pensar fuera de la caja, también podría formar parte de las que llamamos altmetrics o las métricas alternas, que ya no nos dicen nada más requisitos de forma, sino que nos dicen de una o de otra manera la parte sustantiva, la parte cualitativa de la innovación. Vamos a terminar, por favor, con un esquema en el que podemos nosotros distinguir entre divulgación y difusión. Esta parte la hemos trabajado muy fuertemente en el Enfocarte, en donde nosotros estamos intentando utilizar estas maravillas, estas variables cognitivas, didácticas de las artes a efecto de poder fomentar una formación jurídico-ética en el sentido más amplio posible, de la manera más amigable, más estimulante y que podamos al mismo tiempo fomentar la creatividad y la innovación. Terminaremos esta cápsula con estos conceptos, distinguir entre diseminación, difusión y divulgación. Entonces, tenemos una élite, un grupo de expertos que al dirigirse al público más amplio posible, utilizan pues lenguajes más amigables, menos encriptados, no hablas de experto a experto, en donde solamente tú y esa persona se extienden, sino que buscamos un lenguaje incluyente, inclusivo.
que es lo que nos manda el enfoque de derechos, deberes y libertades fundamentales. Luego tenemos este otro concepto de diseminación entre experto y experto. Quiero que lean mi texto, que lo retroalimenten, quiero generar un debate a partir de estas ideas entre puros expertos. Y estos expertos pueden ser de una sola disciplina o de varias. Y entonces ahí ya tenemos que este espectro de aquí será la difusión, donde hablamos con expertos de diferentes campos hasta llegar al público más amplio posible. Entonces aquí tenemos esta característica de las publicaciones, sean indexadas o sean arbitradas. Esperamos haber contribuido a su clasificación propia de las revistas, de su importancia, y que se queden con mucha curiosidad y muchas dudas de navegar las páginas, de buscar alternativas de becas, de cursos en línea con y sin certificación, y que vayamos entendiendo que las taxonomías son muy útiles y nos ayudan a amueblar nuestro cerebro para conectar las ideas, para afrontar de mejor manera los problemas y encontrar soluciones alternativas. Recordemos que Einstein nos dijo, es inútil buscar soluciones nuevas haciendo y pensando exactamente lo mismo. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Bienvenidas, bienvenidos al amanecer en esta aula jurídica virtual, en donde asumimos la complejidad y la afrontamos con herramientas metodológicas. Muchas gracias. Hasta la próxima.